Shalom y bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta preciosa mañana. Este que les habla es el pastor y profeta Christopher Jiménez, esperando en el Señor de que estén teniendo un excelente día, una mañana maravillosa. Es un privilegio tener la oportunidad de llegar a sus hogares en esta preciosa mañana, en esos 3 días donde vamos a dialogar sobre la importancia de orar en las mañanas. Sabemos que Dios tiene una palabra poderosa, así que mientras ustedes vayan conectándose, mientras ustedes vayan entrando en la frecuencia de Dios en esta preciosa mañana, comparte este Facebook Live con todos sus amigos y familiares para que así ellos puedan también a participar de lo que Dios va a desatar en esta preciosa mañana. Le damos la bienvenida a todos los que van entrando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta preciosa mañana. Y pareciese increíble que estamos volviendo una vez más en la jornada de esta preciosa mañana para una vez más dialogar sobre la palabra de Dios. Estaremos orando y también estaremos meditando en la palabra de Dios en esta preciosa mañana. Así que muchísimas gracias por conectarte. Esperamos en el Señor de que esta palabra pueda, ¿verdad? Crear efecto en nuestro corazón y que esta palabra pueda crear hambre, que pueda crear un nuevo depósito, que pueda crear algo diferente en esta preciosa mañana. Queremos que el avivamiento continúe. Queremos vivir una vida en aceleración, una vida llena de la presencia de Dios. Aleluya. Y sabemos que en esta mañana Dios nos ministrará de una manera importante. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir al libro de Proverbios. Si me pueden acompañar allí con sus Biblias, ustedes vayan tomando nota, porque como ya ustedes saben, nosotros nos encanta examinar, escudriñar la palabra de Dios. Muy bien, voy acá. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 23 verso 7, que son como en un pelo en la garganta. Come y bebe, te dirá pero no te lo dirá de corazón. Miren qué interesante esto que el libro de Proverbios nos está transmitiendo. Quiero leer otra versión para que la puedan entender mucho mejor. Acá dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo primero que tenemos que entender es que de nuestro corazón saldrán las cosas que nosotros pensamos y quienes realmente somos. Si nosotros vamos a ser efectivos en la palabra de Dios, tenemos que entender que del corazón, de los pensamientos del corazón, es lo que va a hablar la boca, es lo que va a meditar en tu mente. Entonces, recuerden que la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios tiene el poder para trabajar con nuestro pensamiento, para trabajar con nuestros sistemas de creencia, para trabajar con nuestras ideologías, para trabajar con nuestras tradiciones o doctrinas o percepciones que nosotros tengamos. De lo que de nosotros depende cuán efectiva va a ser, ¿verdad?, la oración, y eso tiene que ver mucho con los pensamientos, tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida, con lo que está en el interior de nuestro corazón. Dios quiere que todo hijo de Dios, ¿verdad?, se vuelva exitoso, prospere de manera poderosa, pero para eso, ¿verdad?, la persona tiene que entender la dirección, tiene que entender el plan de Dios. Hay un texto que nos va a ayudar a entender eso mucho más en el libro de Isaías 26, verso 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente acá: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza de tu corazón, la confianza de tu mente tiene que estar perseverando en la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz solamente aquel o aquella en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces es importante que entiendas que ya Dios ha gestionado el camino, Dios ha gestionado tu palabra, vamos a decir, ha gestionado tu propósito, perdón. Entonces es importante que entendamos esto. Le quiero recordar en el libro de Jeremías capítulo 29
verso 11, dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra palabra, el plan de Dios para nuestra vida es un plan para prosperarnos, es un plan de bienestar, es un plan donde la dirección ya está orquestada. Entonces es importante que tú puedes tomar el control de tu vida, tú puedes tomar el control de las experiencias que vas a tener en esta vida, tú puedes tener el control, ¿verdad?, de lo que vas a pensar y de lo que vas a declarar. Entonces es muy importante que entendamos que los pensamientos que nosotros tengamos sean pensamientos que estén basados en la realidad de la palabra de Dios. Y cuando esos pensamientos estén alineados con la palabra de Dios, esos pensamientos se volverán luz y esos pensamientos se volverán verdad. Entonces es importante que entendamos que cada vez que Dios quiere crear algo nuevo o una nueva posibilidad en la vida del creyente, comienza con la manera de pensar. Si vas a caminar en avivamiento, eso comienza en el gestionar de tu mentalidad. Entonces, quiero que sepas que el plan de Dios y todo lo que Dios quiere para tu vida es un plan de bien, es un plan para darte el fin de lo que usted está esperando. Entonces, tome control en esta preciosa mañana y comience a renovar el espíritu del entendimiento, ¿verdad? Comencemos a renovar nuestra mente para que podamos ver todo lo que Dios tiene para nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Aleluya, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de Jesucristo tiene varias características. Número uno, admirable. Es decir, que ese nombre puede crear maravillas. Admirable. Tiene consejo. Es decir, que puede traer solución que no son naturales, ¿verdad? Es un Dios fuerte. Es un Dios de lo imposible. Es un Padre eterno. Se vuelve tu fuente. Y sobre todo, es un príncipe de paz. Entonces, el gobierno de Cristo, ¿verdad?, el gobierno del Mesías, el gobierno donde usted es parte y yo soy parte, tiene una sola manifestación. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. En otra palabra, el plan de Dios para tu vida no tiene límites. El que pertenece al reino de Dios no tendrá límite. La paz sobrepasará todo límite. Y dice acá, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otra palabra, donde quiera que el reino de Dios se manifieste, no habrá límite, la paz no tendrá límite, tu pensamiento estarán gobernados por el reino de Dios, tu mentalidad estará gobernado por el reino de Dios, y es allí donde comienza a gestionar fruto. La victoria no comienza en el exterior, comienza en el interior, comienza renovando cada partícula de tu interior, renovando la mentalidad, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios quiere que usted tenga. En el libro de Isaías, y vamos a ver esto acá un poco más, Isaías 57, verso 19, mire lo que la palabra de Dios declara. Dice acá, produciré fruto de labios. Oigan esto, cuando el reino de Dios comienza a afectar tu mentalidad, cuando el avivamiento comienza a afectar tu mentalidad, el vocabulario comenzará a cambiar. Una vez que la mentalidad del reino entra en tu corazón, ¿verdad?, producirá frutos en tus labios. No hablarás cosas negativas, no hablarás cosas destructivas, no te volverás una persona pesimista. Mire lo que dice la palabra: produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, yo lo sanaré. Mire lo que dice el verso 20, qué poderoso. Pero los impíos son como el mar de tempestad. En otra palabra, los que no tienen el reino de Dios gobernando en su vida, en su mente, ¿verdad?, estas personas serán como el mar en la tempestad. ¿Cuál es la metáfora acá? Que serán inconstantes, se moverán de un lado para otro como las olas del mar.
pero dice acá lo siguiente, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Miren qué interesante cómo describe Isaías a la persona que no tiene el reino de Dios gobernándolo. Dice Christopher, serán inestables, ¿verdad? No se van a estar quietos en un lugar. Entonces, la batalla mental, para entender lo importante de la mañana, es una batalla mental, levantarte en la mañana. Satanás va a decir, pero no requiere de tanto. Tú puedes orar en la tarde, tú puedes orar a otra hora. Entonces, es importante que, ¿verdad?, entendamos este asunto. Entonces, quiero que vayan tomando nota de estas cosas. La inestabilidad de una persona que no tiene el reino. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué es una persona impía? Una persona impía es aquella que no confía en el reino de Dios. Una persona impía es la que no le permite a Cristo gobernar su mente y gobernar su corazón. Pero yo creo que en esta mañana, ¿verdad?, vamos a entender el primer paso. El primer paso es entender que tenemos que tener la mentalidad correcta para que nuestras oraciones, ¿verdad?, tengan efecto en el campo espiritual. Muy bien. En el libro de los Salmos 85, y quiero leer el verso 7. Miren qué interesante esto que estamos leyendo acá. Dice, muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Wow, qué poderoso lo que estamos apreciando. Muéstranos, ¿verdad?, aleluya, tu misericordia y danos la salvación. Qué poderoso lo que estamos viendo en esta preciosa mañana. Entonces, podemos apreciar que es importante que entendamos la misericordia de Dios. El versículo 8. Muéstranos, ¿verdad? Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Lo efectivo de la oración no es lo que nosotros podamos decir, ¿ok? Lo efectivo de la palabra de Dios es lo que Dios tiene que decir. Dice acá, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque tú hablarás paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Lo que te hace, ¿verdad?, estar cuerdo, lo que te hace estar tranquilo, lo que te hace estar tranquila, es que el gobierno de Dios comience a afectar cada departamento de tu alma, cada fragmento de tu corazón. Entonces, es importante que entendamos esto. Mire lo que poderoso que nos está dando acá la palabra de Dios. Dice, escucharé lo que hablará Jehová. Es la voz de Dios en las mañanas lo que va a hacer que comiences el día con la mentalidad correcta. La diferencia de una persona cuerda a una persona que está en depresión, en ansiedad, en estrés, es que la persona le ha dado acceso al gobierno de Dios que controle su interior, que controle su casa, que controle sus hijos. Entonces, quiero que comiences con la mentalidad correcta en esta preciosa mañana. La diferencia de una persona cuerda a una persona loca es que la persona que está cuerda tiene la voz de Dios dentro, mientras que la persona que no tiene la palabra se vuelve absolutamente loca. Ay, 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 qué tremendo, qué poderoso. En el libro de Miqueas, miren qué interesante, 5:5, y dice, y esta será nuestra paz. ¿Cuál será nuestra paz? Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. ¿A qué se refiere acá? Se refiere que para que la paz de Dios se aumente en el pueblo de Dios, tiene que haber un pueblo que tenga pastores, que enseñen la palabra de Dios. Un pastor es una persona que guía. Entonces acá podemos ver que dice, ante la ausencia de paz, lo que necesitamos es aumentar el pastorado. ¿Para qué? Para que guíen al pueblo por el camino de la paz de Dios. Entonces, esto comienza con tomar el tiempo en estudiar la palabra de Dios, con tomar el tiempo para examinar los tesoros de la palabra de Dios que están escondidos en ellas. Vamos a analizar otro texto, ¿ok? Juan capítulo 14, verso 27. Mira lo que dice la palabra de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy.
yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En esta mañana, cuando tienes la mentalidad correcta, cuando comienzas el día, ¿verdad?, con el reino de Dios, ¿verdad?, el miedo tiene que salir de tu corazón. No puede estar el miedo y también estar la fe. La fe tiene que erradicar, ¿verdad?, todo miedo que haya en tu interior. Miedo a perder los hijos, miedo a perder la casa, miedo a perder el carro. No. El que va a comenzar con una mentalidad de avivamiento tiene que remover el miedo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué dice Jesús como el mundo? Porque Jesús entiende que en esta dimensión física, en esta dimensión paralela, en esta matrix donde nosotros estamos ahora, ¿verdad?, no hay nada absolutamente lo que usted pueda aferrarse. Entonces, tu mentalidad no puede estar aferrado a cosas naturales, tiene que estar aferrado a cosas eternas. ¿Ok? Otro texto importantísimo, Juan 16, verso 33, hablando del mundo. Dice acá: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo irá en vía contraria, tendréis aflicción. Gloria a Dios, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es cierto, ¿verdad?, que en el mundo hay tribulaciones, hay aflicciones, pero recuerda que la paz que Cristo nos está dando no es una paz circunstancial, es un enlace, es una unión única que usted tendrá con Jesucristo, es una unión única que usted tendrá con el Espíritu Santo, y esa unión solamente se produce cuando el reino entra en tu mente. Cuando el reino comienza a afectar esto acá, aquí es donde se ganan las guerras espirituales. Aquí es donde se ganan, aleluya, las grandes batallas. Si le entregamos nuestros pensamientos al Espíritu Santo y alineamos nuestro pensamiento a lo que la palabra de Dios declara, podremos vivir una vida en avivamiento. ¿Qué produce esa unión? Produce esa unión con Cristo. Produce la paz. Nada más producirá la paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados. ¿Qué es esto de justificados? Que usted ha sido declarado inocente delante de la corte espiritual. No puedes funcionar en el reino de Dios con miedo. Tienes que entender que Dios quiere que te acerques a Él con plena confianza, entendiendo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti. Dice: pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Cristo pagó para que usted, ¿verdad?, tuviera una mentalidad de reino. Acá en Efesios capítulo 2, verso 14, pues dice: porque Él es nuestra paz. ¿Quién es tu paz? Cristo, que nos dice que de ambos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Verso 15, dice acá: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, a través de la cruz del Calvario, molió en su carne, ¿verdad?, toda enemistad, toda la ley la amolió en su carne, la cumplió en su carne, para que usted y yo podamos experimentar la paz que estaba prometido a través de el Mesías. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, mire lo que dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo primero que quiero recordarte es mantener una mentalidad de gratitud. Cada vez que te levantes, tienes que entender, aleluya, que es un privilegio el poder abrir los ojos. Es un privilegio, y cuando te acercas en oración, tienes que acercarte con acción de gracias. Verso 7, y la paz de Dios, cuando tienes una mentalidad agradecida, cuando tienes una actitud de agradecido, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es circunstancial, esa paz que el Satanás no te puede robar, dice acá: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Y qué va a hacer eso? Va a provocar una mentalidad
correcta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, ojo a ese detalle, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si en la mañana, aleluya, el enemigo trata de mentirte, el enemigo trata de traerte problemas circunstanciales, situaciones circunstanciales para robarte la paz, una vez que él trata de traerle esas situaciones, tiene que rechazarlo, tiene que pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en eso pensar. La batalla comienza primeramente en la mente. Comienza en la mente. Entonces, si no trabajamos en la mentalidad, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos trabajar en la mentalidad? Porque todo lo que va a salir de nuestros labios, primero, antes de que salga de nuestros labios, tiene que gestarse acá. Entonces es importante que entendamos esto, que todo lo que está en tu corazón, sea que sea verdadero o sea que sea mentira, se va a gestar en tu mente. Hay un texto muy importante en Primera de Corintios capítulo 4 y quiero leerles acá el versículo 5. Miren qué interesante esto, hablando el apóstol Pablo de que todo va a ser gestionado. Así que no juzgamos nada antes de tiempo, antes de que venga el Señor, el cual aclarará, ojo ese detalle, también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Está diciendo que cuando la palabra de Dios viene, cuando el reino de Dios viene, cuando la luz del reino de Dios se acerca, cuando el Señor aparezca, todo lo oculto de las tinieblas, está hablando de los motivos del corazón, está hablando de las intenciones del corazón. Entonces, todas aquellas palabras que están escondidas en tu mente y en tu corazón van a salir a la luz. Dice acá, no juzgues las cosas antes de tiempo. Dice, espera que el Señor venga, el cual aclarará todas las cosas que están ocultas o están en tinieblas. Él manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá alabanza del Señor. Entonces, quiero que entiendas que en la oración es importante tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque cada departamento de tu corazón que no haya confesado, que no haya recibido la luz del evangelio, el evangelio va a sacar eventualmente todo lo que está en el corazón. Entonces, primer punto que quiero que entiendas: todas las cosas grandes que tú estás viendo comienzan en partículas pequeñas, comienzan con un pequeño pensamiento. Entonces, el poder de Dios o el poder de la palabra de Dios, aleluya, comienza con un pensamiento acá. Entonces, todo en el universo comenzó con un pensamiento. Hay dos cosas que tienes que tener en mente: el pensamiento y las palabras. Recuerda que todo lo que vemos en el universo ha sido creado, ha sido moldeado. Todo el destino de la humanidad ha sido moldeado por la palabra, por el pensamiento de Dios. Entonces, cada persona tiene que entender que la dirección que va a tomar, tiene que ver con el pensamiento y con las palabras. En el campo físico, usted camina con los pies. En el campo espiritual, usted camina con el pensamiento y las palabras. Entonces, quiero que entiendas entonces que tus pensamientos, tus intenciones, el motivo de tu corazón, la inspiración que sale de ti, sale del corazón. Y tienes que declarar ese deseo, tienes que declarar esa mentalidad, tienes que escribir tus metas, tienes que forjar, ¿verdad?, el universo que te rodea. Tienes que forjar una mentalidad de reino, una mentalidad que tenga que ver con la palabra de Dios. Diga conmigo amén a eso. Entonces, cada poder que usted vea manifestado en el campo físico se gesta primeramente en el campo espiritual, en el campo de la mente. Entonces, esta dimensión temporal en la que nosotros estamos está básicamente arraigado y cimentado en el campo invisible. Todo el poder comienza con un pensamiento. Cuando Dios quiso ver algo en lo físico, Él primero lo pensó y después dijo, sea la luz. Cada vez que usted vea el libro de Génesis, capítulo 1, ¿verdad?, en el capítulo 2 también, podemos ver que lo que vemos es el pensamiento de Yahweh y la palabra, ¿verdad?, expresada de parte de Dios.
Aquí hay un texto muy importante, sobrenatural, en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, para los que me van siguiendo y van tomando notas. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está diciendo que todo lo que necesitas ya ha sido entregado en el campo espiritual. Todas las cosas que pertenecen a esta vida física y a todo lo que tenga que ver con el reino, que es la piedad, nos ha sido dada por su divino poder. ¿Cómo ha sido dada? Mediante el conocimiento. Si quieres saber todo lo que Dios te ha entregado, tienes que renovar el conocimiento que tienes. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, mira lo que dice la palabra. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando yo abro mi conocimiento, cuando yo aumento mi conocimiento, entonces puedo participar de esa nueva naturaleza que tengo en Cristo Jesús, habiendo huido, ojo esta palabra, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice acá, si tú te mantienes confiando en las promesas de Dios, si te mantienes confiando en los pactos de Dios y comienzas a escudriñar la palabra, a examinar la palabra, eso va a provocar, ¿verdad?, que esas grandísimas promesas te hagan un participante de la naturaleza divina. Vas a pensar como el Padre piensa, los motivos del corazón, las intenciones de tu corazón se van a volver en la intención del corazón de Dios. Tu mente se unirá a la mente de Dios. El corazón tuyo, ¿verdad?, será como el corazón de Dios. Recuerda que la diferencia entre Saúl y David era que David tenía un corazón conforme a de Dios. David sabía, ¿verdad?, lo importante que era humillarse y reconocer que él necesitaba la dirección de Dios. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla, damas y caballeros, es lo siguiente: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otra palabra, tú no has sido diseñado para formar tu vida conforme a los mandamientos y rudimentos del mundo. No te acoples a los asuntos del mundo. Él quiere que usted dependa total y únicamente de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? La sabiduría de Dios que penetre en nuestro conocimiento para que podamos participar de esa naturaleza divina, para que podamos experimentar lo que la palabra de Dios nos da. Hay gente que me dice, pastor, pero es que yo leo la Biblia, he estudiado la Biblia y sigo viviendo en pobreza, en enfermedad, en miseria. Bueno, quiere decir que entonces no estás abriendo tu corazón y tu mente al verdadero conocimiento. Porque cuando la palabra de Dios penetra en tu vida, esa palabra de Dios se volverá una herramienta poderosa que va a cambiar tu forma de pensar. Aleluya, qué poderoso. Entonces, quiero recordarles algo que dice Isaías 31. Versículo 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Qué interesante esto que estamos viendo. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Oigan esto. Hay de los que pongan su ayuda o su esperanza en la cosa del mundo y confían en caballos y en esperanza ponen sus carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Hay de aquellos que pongan a su confianza en el mundo. Hay de aquellos que confíen en cosas naturales, en situaciones circunstanciales, y piensan, oigan esto, que su valentía o su diploma o su skills, ¿verdad?, es lo que lo va a llevar a ver la gloria. Hay de aquellos que piensen así. Y si dice, y se han olvidado del Santo de Israel y no buscan al nombre de Jehová. Aquí cuando la Biblia dice hay, es que hay de aquellos que qué miserable es aquella persona que pone su confianza en cosas terrenales, que pone su confianza en el negocio, que pone su confianza en cosas físicas. ¿Ve? Dice, hay de aquellos que tengan esta mentalidad. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que lo único que va a permanecer es la confianza en Cristo. A mí me encanta ver discípulos, ¿verdad?, que vienen a la iglesia solo cuando tienen necesidad y dicen, voy a ir a la iglesia porque estén pasando un problema o una dificultad. Y después de que Dios le arregle el problema, se desaparecen de la iglesia y dicen, ya yo no necesito nada. Dice, hay de aquellos que tengan esta mentalidad. Si vas a caminar en avivamiento, si vas a entender el poder que hay en la palabra de Dios, no puedes rechazar a Dios
por oportunidades circunstanciales. Dice, hay de aquellos que ponen su confianza en Egipto. Recuerden que Egipto representaba la cúspide, representaba el país más próspero, representaba el sistema de prosperidad de la tierra, representaba una Babilonia, un sistema de prosperidad conforme a Faraón. Si Faraón le daba la cebolla, estaban contentos. Si Faraón le daba los materiales para trabajar, estaban contentos. ¿Por qué? Porque Israel se apoyaba en el sistema de Egipto. Hay de aquellos que pongan su confianza en la brujería, en la hechicería, en cosas circunstanciales, y no busquen el nombre de Jehová. Otro texto importante que tengo que presentarles acá, en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 2. Porque de la santa ciudad se nombra, dice, y en Dios y en el Dios de Israel confía, su nombre es Jehová de los ejércitos. Porque de la santa ciudad se nombra, en otra palabra, aquella persona que ponga el nombre de Jehová en su confianza, esa persona tendrá éxito, esa persona será estable, esa persona tendrá fruto. Isaías capítulo 50, versículo 1, mire lo que dice la palabra. Así dijo Jehová: ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo repudié? Oigan esto. Miren qué difícil que una madre repudie lo que pare, o esa palabra repudiar es que odie lo que ella misma concibió. ¿O quiénes son mis acreedores, o a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades soy vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Entonces, miren qué interesante acá. Es muy difícil de que una madre odie lo que ella misma pare. Entonces dice acá: yo no puedo odiar lo que yo mismo produzco. Cuando usted tiene la mentalidad del reino, cuando usted está en avivamiento, Dios no puede ir en contra, ¿verdad?, de su propia naturaleza. Es importante que entendamos esto. Entonces, lo que va a hacer que nuestras oraciones tengan efecto en el campo espiritual es tener una mente correcta. ¿Ok? De acá un texto muy importante. La mentalidad correcta. Alguien que ponga en el chat mentalidad correcta. En el libro de Mateo 12, verso 34, quiero que entiendan que una vez que la palabra de Dios abunda en tu corazón y en tu mente y gobierna en tu corazón, es lo que eventualmente va a salir de la boca. Mateo 12, verso 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la palabra de Dios no gestiona, no guarda tus pensamientos y tus motivos, acá dice Jesús que hay una generación de víbora. ¿Qué es una generación de víbora? Que es una generación que habla negativo. Una víbora solamente produce veneno. Está hablando de una generación caída, una generación retrasada, una generación con dificultades. Es una generación que habla mal. Es una generación que no ha sabido controlar su lengua. Todo es pesimismo. Lo único que hablan es mala noticia. Lo único que piensan es mala noticia. Dice acá, esta es una generación de víbora. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Lo que sale de tu boca tiene que ver con la mentalidad que tienes. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow, qué poderoso. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En otra palabra, los pensamientos que tengas en el corazón son lo que eventualmente vas a expresar. Quiero que entiendas lo siguiente, aleluya, que si no te determinas a tener una mentalidad correcta, vas a hablar con pesimismo. Eventualmente tu boca no va a ser controlada. Entonces tienes que entender que la mentalidad de reino tiene que afectar tu manera de hablar. Entonces, qué poderoso esto. Los pensamientos tienen que gobernarte. Los pensamientos de Dios tienen que gobernarte para que la palabra de Dios pueda salir de tu corazón y pueda comenzar a gestionar el reino de Dios en la tierra. Y cuando la palabra de Dios comienza a gestionarse acá, vas a tomar decisiones correctas. Cada decisión que usted está tomando es el resultado de una mentalidad. Eso es el resultado de unos pensamientos. Entonces, todas las cosas que estén en tu mente se volverán la llave de esa realidad que estás viviendo. Tus pensamientos tu pensamiento viene siendo la gasolina
¿ok? Que enciende el motor. Imagínense un carro sin gasolina. Bueno, los pensamientos son la gasolina, son el gas que inflaman las palabras, que encienden las palabras. Aleluya, qué poderoso lo que estamos viendo. Entonces, es importante que tengamos entendimiento de esto que estamos dialogando ahora. En el libro de Oseas, el profeta Oseas capítulo 8, verso 7, dice la palabra de Dios lo siguiente acá. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su siega hará harina. Dice acá, si la hiciere, extraños la comerán. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de que si no tienes la mentalidad correcta, lo que siembres a través de las palabras, porque recuerden que tus palabras son una semilla, todo lo que siembre va a ser movido por el viento. Entonces, si tus pensamientos no afectan tu vocabulario, lo que vayas a sembrar con tus palabras no tendrá peso en el campo espiritual. Entonces, tienes que combinar los pensamientos con la palabra. La abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? Entonces, ¿de qué te vale sembrar la palabra? Decir, mis hijos son salvos, si no está afectando, si no lo crees acá. Decirlo y no creerlo es de sembrar y el viento se lo lleva. Y es exactamente lo que nos está confirmando el profeta Oseas. Porque dice, porque sembraron viento. En otra palabra, lo que siembra no tiene efecto en el campo espiritual. Las decisiones que ellos toman no han sido gestionadas en su corazón. Entonces, cada decisión que moldea tu vida tiene que ir analizado, pensado. Los deseos de tu corazón tienen que ir arraigados en la palabra. Y es por eso que hay algunas cosas, ¿verdad?, que no tienen efecto en nuestras vidas. Jeremías capítulo 31 versículo 33 dice, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Oiga lo que está diciendo la palabra. Está diciendo que Dios ha prometido, una de las promesas del pacto que tú tienes con Dios es que Él iba a poner en tu mente la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que gobernarte para que puedas cambiar el vocabulario de derrota. Te vas a levantar en esta mañana con una mentalidad de gobierno, con una mentalidad de reino. Díganme a eso, hermanos. Aleluya. Miren qué interesante. En primera de Crónicas 5:20, mire lo que dice la palabra de Dios. Miren qué interesante esto. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Jehová en la guerra. Miren la mentalidad que tenían. ¿Cuál fue la clave? Porque clamaron a Jehová en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Cada vez que tú esperas en Él, cada vez que tienes la mentalidad correcta y entiendes quién es el que te va a dar la victoria y entiendes quién es el que te va a dar la fuerza en el día, ya lo ganaste. El día no se gana levantándose solamente, se gana levantándose con la mentalidad correcta. Se gana diciendo, me voy a apoyar en Dios y no me voy a apoyar en mí mismo. Ajá. En segunda de Crónicas, vamos a ver otro detalle acá. Segunda de Crónicas capítulo 13 verso 18. Miren qué interesante esto. Wow, qué poderoso. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cuál era la mentalidad? ¿Cuál era el secreto de la casa de Judá? Que se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Habían permitido que su mentalidad esté simplemente apoyada en Jehová. Es allí donde comienza la victoria. Apóyate en este día solamente en una cosa, en la palabra de Dios. Apóyate solamente en Jehová. Ese era el secreto de la casa de Judá. Miren esto, segunda de Crónicas 16 verso quiero leer el verso 8 acá según mi nota. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carro y con mucha gente de a caballo. Con todo, oiga eso, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Wow, qué poderoso. Es cierto que ellos tenían carro, es cierto que tenían mucha gente, pero la mentalidad que ellos tenían era una mentalidad diferente a la de ellos.
¿Cuál era el secreto? ¿Qué estamos viendo acá en pantalla? Dice, por cuanto te apoyaste en Jehová, yo los entrego en tus manos. ¡Wow! Alguien que arrebate esta palabra. Entonces vean que la ventaja no está en cuánta gente vengan a la iglesia, cuánto número haya. Eso no es lo que Dios anda buscando. Dios no anda buscando números. Dios anda buscando la mentalidad del reino. No es la iglesia, no es lo superficial que se vea el ministerio, es lo eficiente que se vea. ¿En qué? En que nos apoyemos en Dios. Embajada, quiero que tomes este punto. Lo que nos va a dar la victoria es que nos apoyemos solamente en Jehová, es que estemos dependiendo solo del poder de Dios. Alguien diga amén a esto, por favor. Alguien que aprenda, aleluya, esta clave maravillosa que el Señor nos está entregando en esta preciosa mañana. En el Salmo, quiero leerle acá el Salmo 9:10. Miren, perdón, no es Isaías, Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, los que han experimentado tu reino, los que tienen la mentalidad correcta. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no puede abandonar a aquellos que se levantarán en la mañana. Aleluya. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Aleluya. Qué poderoso. Entonces, estoy casi terminando. Miren qué interesante. ¿Cuál es la frecuencia en la que estás caminando? ¿Cuál es la... ¿Sabía usted que sus pensamientos vienen siendo como una frecuencia electromagnética que se está transmitiendo a su alrededor? Cuando usted tiene una mentalidad de derrota, no solamente lo afecta a usted, afecta el carro, afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta el trabajo. Todo lo que está a tu alrededor es afectado por la forma de pensar. Y los pensamientos vienen siendo como una especie de antena, de radio. Si estás en la frecuencia incorrecta, vas a afectar toda la atmósfera. Tus pensamientos son como una antena de radio, ¿ok? Es invisible, no lo estás viendo, pero está teniendo efecto. Es como, ¿verdad?, el teléfono y la antena de los teléfonos. ¿Qué pasa cuando se te va la señal? ¿Verdad? Uno se frustra, uno se angustia y dice: Dios mío, ¿qué estará pasando? A ver, especialmente aquí en Estados Unidos, uno está pagando teléfono como si estuviéramos en otros países, de la mala señal. Entonces, tus pensamientos vienen siendo como una antena de radio. Y el mensaje que te estás enviando es una frecuencia espiritual que va gestionando tus experiencias y todo lo que va ocurriendo en tu vida. En otras palabras, si tienes una mentalidad de derrota, lo único que vas a traer son personas de derrota. Cuando tienes una mentalidad de retraso, de enfermedad, y todo el tiempo la gente te dice: eres sano, y tú todavía sigues pensando que estás enfermo, vas a traer solamente enfermedades. ¿Ok? Porque tus pensamientos van a crear como una fuerza electromagnética a tu alrededor. Lo que la gente del mundo le llama aura. El aura de tu alrededor va a ser afectado. Entonces es importante que entiendas que tienes que tener la mentalidad correcta para atraer la mentalidad de Dios, para atraer el Espíritu de Dios. Tú no puedes estar pensando en cosas malas y querer que el Espíritu de Dios entre en ti. Tú no puedes estar pensando en enfermedad, en derrota, en depresión, en ansiedad, en estrés y querer que el Espíritu de Dios se mueva. Hay gente que viene a la iglesia y dice: yo no siento a Dios. Bueno, porque la mentalidad con la que viniste a la iglesia no es la correcta. Entonces tienes que abandonar la mentalidad de derrota para que puedas experimentar la presencia de Dios. Dios no va a morar en una persona que solamente vive pensando en lo malo. La palabra de Dios tiene que atraer lo positivo, tiene que atraer la experiencia positiva, tiene que traer conexiones positivas. Entonces, a partir de hoy, Dios va a traer conexiones correctas. Dios va a comenzar, aleluya, a cambiar tu atmósfera a tu alrededor, porque la mentalidad está cambiando. Él dijo: pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que es admirable. En esto pensar. Entonces, Dios no te ha llamado a pensar en derrota. Dios te ha llamado a pensar en excelencia para la alabanza de Dios. Alguien diga amén a eso, por favor. Entonces es esencial y vital que tú tomes control de tu mentalidad diariamente. La palabra de Dios tiene que afectar cómo piensas y cómo crees. ¿Ok? En el libro de Isaías lo vemos claro. Miren esto. En el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 15. Miren qué poderoso esto. Estamos lidiando con la mentalidad primero. El que camina en justicia y habla lo recto,
el que aborrece las ganancias violentas, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Aquí está hablando de Isaías. El que tiene la mentalidad del reino no hace injusticia, camina en justicia y habla lo recto. Entonces dice acá que la Biblia dice que el que va a entrar en la presencia de Dios tiene que aborrecer las ganancias violentas, ¿ok? Tiene que aborrecer el dañar a las otras personas. Dice acá, aquellos que, ¿verdad?, reciben cohecho, ¿verdad?, que son sobornados, que su palabra cambia, su justicia cambia conforme a como otros lo traten. No te dejes sobornar, no te dejes manipular por nadie. Habrán personas en tu círculo que se ponen reverde para ver si tú cedes ante la propuesta. Habrán personas negativas a tu alrededor para ver si tú cedes a la propuesta de ellos. No cedas, mantente, ¿verdad?, como una mentalidad de reino y no te dejes influenciar por la negatividad que otros tengan. Ok, muy importante. Vas a ver gente, incluso en la iglesia, vas a ver hijos espirituales que vienen rebeldes a la iglesia para que el pastor ceda ante sus caprichos. Ok, es importante que entiendas esto. Dios no va a cumplir capricho, Dios va a cumplir propósito. Dios no va a invertir en capricho, Dios va a invertir en propósito. Aleluya. Verso 16. Este habitará en las alturas, el que evita conversaciones negativas, el que evita pensamiento negativo, asociaciones incorrectas. Este habitará en las alturas y dice, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Dice acá, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Wow, el que habla de forma correcta, el que piensa de forma correcta va a vivir en refugio, va a recibir fortaleza, se va a sentir, aleluya, totalmente seguro en la presencia de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que ir trabajando en el procedimiento. Dios te ha llamado a tener una mentalidad de logro. Dios te ha llamado a tener una mentalidad de excelencia, una mentalidad de prosperidad. Prosperidad no tiene que ver con dinero, tiene que ver con la mentalidad. Tiene que ver con la abundancia de palabras que hay en tu espíritu. Eso es prosperidad. Estar pobre es no tener nada en la mente. Estar pobre es dejarse guiar por el sistema caído de este mundo. Entonces tienes que cambiar tu creencia y comenzar a producir cosas nuevas en tu vida. Yo profetizo que Dios hará cosas nuevas en tu vida. ¿Y cómo cambia eso, pastor? Escuchando con fe. Tienes que abandonar la mentalidad de derrota y recibir la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. Si estás escuchando, okay, tú eres el resultado de lo que escuchas. Si toda mente está viendo noticias malas, eventualmente va a hablar cosas negativas. Dice acá Romanos 10:17, así que la fe por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Tu vocabulario tiene que ver mucho con la mentalidad que tienes. Entonces la pregunta es, ¿a qué le estás prestando tus oídos? ¿Le estás prestando tus oídos al diagnóstico negativo? ¿Le estás prestando tus oídos a las personas tóxicas que están en tu círculo? No, préstale tus oídos a la palabra de Dios. Préstale tus oídos al Espíritu de Dios. En el libro de Jeremías capítulo 7 verso 17, mira lo que dice la palabra. Bendito el varón o la varona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya, cuya confianza es Jehová. Aquellos que se apoyan en Jehová, verso 8, porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente se echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde. En otra palabra, la persona que tiene la mentalidad correcta, no habrá temporada que cambie con ellos. Cuando usted ve el otoño, cuando usted ve el verano, ¿verdad?, los árboles comienzan a producir ramas verdes. ¿Por qué? Porque el invierno se fue. Acá está diciendo que los que confían en Jehová no serán sujetos a temporadas, no estarán sujetos a circunstancias naturales. Dice, no verá cuando viniera el calor, ni cuenta se va a dar cuando vinieran cambios en la tierra, sino que su hoja estará verde. Y el año, oiga eso, y en el año sequía, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos.
Cuando la crisis venga en lo natural y el negocio no esté funcionando bien, cuando tu matrimonio no esté funcionando bien, cuando tus hijos no estén funcionando bien, eso no te mueve, porque tienes la mentalidad y el apoyo de Jehová, porque tu mente está, aleluya, asegurada, custodiada, refugiada dentro de la presencia de Dios. Come on, somebody. Entonces tienes que permanecer con tus oídos, aleluya, en la palabra de Dios. Tienes que permanecer en la frecuencia de Dios. Tienes que permanecer con la mentalidad correcta. Aleluya. Termino con este último punto. Mañana continuamos, ¿ok? Lo primero que tienes que entender es que cuando Dios quiso cambiar el universo, Él habló y dijo, sea la luz. Una vez que cambiamos la mentalidad, entonces tenemos que hablar solo lo que la palabra de Dios declara. Deja de estar hablando enfermedad, deja de estar hablando fracaso, deja de estar con tu negatividad y comienza a hablar luz. Él dijo, sea la luz. Cuando de verdad la palabra de Dios afecta a tu espíritu y tu mentalidad, comienzas a iluminar dentro de tu espíritu y comienzas a entender la sabiduría de Dios. La Biblia dice que cuando el evangelio es recibido por alguien, ilumina los ojos del entendimiento. Eso es lo que Satanás no quiere que pase. Por eso a él no le interesa que tú vengas a la iglesia. Él quiere que te quedes en casa para que tú no escuches la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te va a iluminar en la mente. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios, ojo, con D minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás no quiere que la palabra de Dios se vuelva luz, que la palabra de Dios se vuelva revelación. Él te quiere mantener en la circunstancia. Él quiere que usted se mantenga en el momento, en la temporada de fracaso. Pero acá usted tiene que entender que cuando la palabra de Dios ilumina tu interior, cuando ilumina tu ser, cuando ilumina tu espíritu, también puedes obtener sabiduría e inteligencia espiritual. Se cambian las emociones, se cambia el sentimiento de ser oscuros a volverse a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? La iluminación. Miren qué interesante, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otra palabra, no deje que las emociones te controlen. Ponle límites. Aleluya. Ponle límites a tu mentalidad. Dice, ceñid, aleluya, los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Una persona que no es sobria, ustedes han visto como un policía para a una persona y le hace una línea para que pueda comprobar cuán sobrio está. Dice acá que el que no sigue el guión de la palabra de Dios, el que no tiene la mentalidad correcta, si la palabra de Dios no ilumina tu espíritu y no tiene la sabiduría de Dios, vas a eventualmente a estar confundido. La confusión es falta de visión. La confusión, aleluya, contribuye con la depresión. Tienes que soltar la depresión. Tienes que soltar el estrés. Tienes que soltar la ansiedad. Entonces acá dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ponle límite a esa mentalidad de fracaso. Ponle límite. Tú decides cuánta influencia vas a recibir de las personas que te rodean. Si dejas que la persona tóxica tengan tanta influencia en tu corazón. Además te voy a decir más, tú no eres un zafacón para que la gente te esté tirando la basura. Cuando alguien te esté hablando negativamente de otra persona o del trabajo o de otra persona en la iglesia, no lo recibas. Tú no eres un basurero para que te estén tirando basura. Tú tienes la mentalidad del reino. Y si alguien viene a hablarte negativo de alguien, páralo, ponle límite. Por eso me encanta lo que Pedro dice. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entra en ser sobrio, enfócate, camina con el enfoque, camina con la visión. Espera por completo en la gracia que dice que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, sé paciente, ten la mentalidad del reino, aguanta, mantén tu postura, no dejes que nada ni nadie te mueva. Estás en avivamiento, no dejes que nada ni nadie te... Van a haber personas tóxicas a tu alrededor que van a decir, tú no estás en avivamiento nada, tú no estás encendido nada, tú eres un hipócrita, tú eres de esto y tú eres lo... No escuches a gente, ¿ok? No escuches a gente. Mantente enfocado, mantente en tu misión. Aleluya. Dios te ha llamado para crear impacto en el mundo. Dios te ha llamado para cambiar destinos. Dios te ha llamado para sanar al enfermo, para levantar al caído, para liberar y sacar demonios. Para eso estás acá.
Entonces no te dejes influenciar por una mentalidad egoísta, ¿verdad? Y comienza a examinar qué es lo que está gobernando tu corazón. ¿Okay? Entonces lo que escuchas va a gobernar lo que piensas. A donde pones tu oído, eventualmente va a influenciar tu pensamiento. ¿Por qué hay personas pensando en el suicidio? Porque lo que están escuchando es negativo. Cuando usted ve en Primera de Reyes 19, cuando Jezabel le envió un mensaje a Elías, ¿okay? En Primera de Reyes capítulo 19, que le envió un mensaje, le dijo: si mañana yo no te pongo como hiciste con mi profeta, ¿okay? Si mañana yo no hago, dice, que los dioses me hagan lo mismo. Elías salió corriendo porque Jezabel le envió un mensaje y se metió en una cueva, en depresión, en ansiedad. Y el ángel le dijo: hey Elías, ¿qué estás haciendo en la cueva? Come y bebe porque el largo camino te resta. ¿Qué estás haciendo en esa mentalidad de fracaso? ¿Qué estás haciendo pensando en cosas negativas? Sacúdete. Esta mañana vas a comenzar con la mentalidad correcta. Vas a comenzar con el motivo correcto. No permita que nadie a tu alrededor, aleluya, pueda influenciar tu corazón y tu mente. Sé intencional, determínate. Avanza, piensa correctamente, habla correctamente. Comienza a plantear el escenario que vas a experimentar en esta mañana. Comienza a plantear la realidad. Eso no lo planta tu supervisor, eso no lo planta tus hijos, ni tu esposa, ni las circunstancias físicas que usted tenga. Esa mentalidad lo planta usted. Usted puede, aleluya, tener un oasis en medio en el desierto. Usted puede experimentar la gloria en medio de la nada. No es la iglesia, no es la ciudad, es tu mentalidad. Es la mentalidad que tienes que va a determinar cuán lejos vas a llegar. Aleluya. Muy bien. Así que voy a detenerme. Vamos a hacer unas cuantas oraciones acá en esta preciosa mañana. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero que hagamos para cerrar. Aleluya. Vamos a hacer rápidamente, ¿verdad? Aleluya. Vamos a hacer unas oraciones de guerra en esta mañana. Usted sabe, ya me conoce. Usted va a repetir conmigo, ¿verdad? Oraciones de poder en esta preciosa mañana. Aleluya. Gloria sea al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Denme un segundo acá para asegurarme que Dios, ¿verdad? Me ayude acá con unos puntos de oración. Así que ustedes van a repetir junto conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. El día de mañana lo van a ver en la pantalla, pero hoy, ¿verdad? Van a repetir conmigo. Aleluya. Déjame ponerme acá porque estamos en el sonido de guerra. Aleluya. Diga conmigo: toma autoridad de este día en el nombre de Jesús. Y de cada elemento va a cooperar conmigo en el nombre de Jesús. Comience a orar allí. Diga conmigo: en esta mañana tomo control y autoridad en el nombre de Jesús. Y todo lo que me rodea va a comenzar a cooperar con el plan, con la mentalidad de Dios para mi vida en el nombre de Jesús. Comience a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana tomamos control de este día y declaramos y establecemos, Señor, que todo lo de este día va a cooperar con el plan de Dios, va a cooperar con el propósito de Dios para mi vida. El sol, antes de que el sol salga, el sol va a cooperar conmigo en el nombre de Jesús. No habrá demonio, no habrá brujo que pueda usar el sol en mi contra, porque todo, aleluya, en este precioso día va a ser establecido bajo el gobierno de Cristo, va a ser establecido bajo el nombre de Cristo, aleluya, va a ser establecido, y lo único que va a prevalecer es el propósito de Dios, es el destino de Dios para mi vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén. Diga conmigo: en el día de hoy, aleluya, tomo control de este nuevo día. Aleluya, tomo control de mi temporada. Tomo control de toda frustración. Tomo control de todo fracaso sobre mi vida. Y comienzo a caminar en esta temporada con una mentalidad de éxito, con una mentalidad de excelencia. Todas las cosas pasadas desaparecen. He aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, en este día, en este nuevo día, tomo control de todo fracaso, tomo control de toda frustración, de toda ansiedad, de toda depresión, y comienzo a caminar, aleluya, con la mentalidad de éxito, con la mentalidad correcta, con la mentalidad de prosperidad. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el nombre poderoso de Jesús, comience a orar allí en casita. Diga conmigo: todas las cosas serán nuevas en esta mañana. Todas las cosas serán nuevas. Estamos
Estamos a mitad de año, todas las cosas serán nuevas. Estamos en el mes de junio, aleluya, todas las cosas son nuevas. Tomamos dominio, tomamos control en el nombre de Jesús. Diga conmigo, el día de hoy comienzo a presionar hacia el destino profético de Dios para mi vida, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Diga conmigo, a partir de hoy soy marcado para el propósito de Dios. En el día de hoy soy marcado para el destino de Dios. Tengo un llamado supremo. Hay un llamado superior para tu vida. Hay un llamado superior para tus hijos. Hay un llamado superior para la embajada. El día de hoy, aleluya, vamos a presionar hacia la marca. Vamos a presionar hacia la meta. Vamos a presionar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tienes una meta, tienes propósito, tienes destino. Levántate en esta preciosa mañana y toma control en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, tomo control de cualquier cosa o de cualquier persona que quiera, aleluya, subestimarme, que quiera causar frustración, que quiera aguantar mi propósito, que quiera herirme. Ordeno en el nombre de Jesús que todo eso comience a salir de mi vida, comience a salir de mi atmósfera, comience a salir de mi influencia. En el nombre de Jesús, comience a orar. Padre, en el nombre de Jesús, donde quiera que esté, cualquier elemento, cualquier persona que quiera subestimarme, que quiera traer angustia, que quiera traer, aleluya, frustración, que quiera traer limitación a mi vida, que quiera dañarme, que quiera provocar dolencia, en el nombre poderoso de Jesús, le ordeno que salga, aleluya, de mi atmósfera. Le ordeno que salga de mi atmósfera. No tendrán influencia en mi corazón, no tendrán influencia sobre mis hijos, no tendrán influencia sobre mi matrimonio, no tendrán influencia sobre la embajada. Hoy ordeno en este día, en el nombre de Jesús, que el plan de Dios sea establecido, que el propósito de Dios sea establecido para mi vida, para mis hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y le damos a Dios la gloria, le damos a Dios la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bien, vamos a cerrar con este tiempo de avivamiento. Gloria sea el nombre del Señor.